Eh, Vamos a empezar primero hablando acerca del Mycoplasma pneumoniae y pues vamos a tocar estos puntos que son muy importantes para que nosotros podamos ir identificando. Por ejemplo, mencionar que las infecciones por Mycoplasma pneumoniae pues pueden producir gran variedad de síntomas respiratorios, ¿no? Como ustedes saben, siendo el cuadro pues más frecuente la traqueobronquitis y obviamente la neumonía atípica, ¿no? Que es la más importante que va a producir dentro de lo que puede causar esta bacteria. Y también mencionar que la edad más frecuente pues se va a encontrar entre 5 y 15 años, pues aunque también podemos encontrar en otras edades, pero es más frecuente encontrar en este rango de edad. Y la mayoría pues de los cuadros son muy leves y muchas veces no suelen requerir un tratamiento específico o un tratamiento general, ¿no? Aunque también se han descrito algunos cuadros que son graves en pacientes principalmente inmunodeprimidos. Además, pues nos puede producir manifestaciones extrarrespiratorias que son muy diversas, ya sea antes, durante o después de la infección. Y la mayoría, pues, de estas manifestaciones van a ser reacciones inmunitarias que van a ser caracterizadas principalmente por características antigénicas de este micoplasma, ¿no? Neumonía. Y en cuanto al tratamiento, el tratamiento de elección son los macrólidos, y debido a que estas bacterias pues carecen de la pared celular, ¿no? Y los micoplasmas pues van a ser resistentes a los betalactámicos. Y entre el diagnóstico se realiza mediante serología, que es la más reciente, que recientemente, ¿no? Se ha podido identificar y es un diagnóstico que es más rápido y más veraz, que es el famoso PCR. Bueno, también entrando ya en tema, mencionar que la infección por micoplasma, ya les decía, es una enfermedad respiratoria causado justamente por este microorganismo, el Mycoplasma pneumoniae, y pues les decía que es un microorganismo microscópico que va a estar relacionado principalmente con las bacterias. Es la causa más frecuente en neumonías atípicas, en niños, como ya les había mencionado, y en adultos, ¿no? En parte de la historia, mencionar que los micoplasmas han sido descritos en 1898, donde se ha aislado a este micoplasma, principalmente al micoplasma micoides. Vamos a ver más adelante que la clasificación de este microorganismo, y de algunos casos también de pleoneumonía, ¿no? Bovina. Y ese mismo siglo también se aisló de carneros y cabras, ¿no? Que es la segunda especie de micoplasma. También mencionar que todos los micoplasmas han sido descritos en el siglo XX, y el primer micoplasma aislado en humanos, por ejemplo, ha sido el micoplasma homonis, ¿no? Que han sido recuperados en 1938 de un absceso de las glándulas de Bartolini. Y en 1944 se ha aislado al Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Que es al que nos interesa, de un caso de neumonía justamente atípica, pensando que se trataba pues de algún virus, ¿no? Ha sido Marmion y Goodburn en 1960 quienes han sugerido que era un PPLO. Más adelante vamos a ver qué es un PPLO. Pero sin embargo, no fue sino que hasta la década de los 60 cuando se ha definido al género Mycoplasma así como tal. Entonces, el término micoplasma se emplea coloquialmente pues para referirse a cualquier organismo clasificado dentro de la clase Mollicutes principalmente, ¿no? Los miembros de esta clase se distinguen pues de otros procariotes porque van a tener justamente la carencia de la pared celular, ¿no? Y además también la utilización del codón UGA para codificar triptófano, y además también va a existir la presencia de esteroles en la membrana plasmática, ¿no? Mencionar que los microplasmas son los microorganismos autorreplicativos más pequeños que se conocen, y además son considerados como eubacterias. ¿Sí? La clase Mollicutis, por ejemplo, agrupa 8 géneros bien determinados y un género cuya ubicación aún taxonómica aún pertenece indefinida, ¿sí? Por ejemplo, aquí en esta imagen podemos observar justamente ello. Aquí vemos que existen
4 órdenes, de las cuales el microplastales, que es el que nos interesa, va a llegar a formar a la familia de los microplastaceae. El mismo va a conformar justamente estos dos géneros, el género micoplasma, que nos va a producir enfermedades respiratorias y urinarias, y el ureoplasma, que principalmente es una enfermedad urinaria. ¿Sí? Dentro de esto, dentro de esta misma clase de dos similitudes, obviamente vamos a encontrar a otros géneros, ¿no? Como el mesoplasma, el acheroplasma, anareoplasma, entre otros candidatos, pitoplasma, etcétera. Pero el que nos interesa y el que va a causar principalmente enfermedad en los humanos, pues va a ser este micoplasma y el ureoplasma, y en este caso nos interesa el micoplasma. ¿Sí? También mencionar que los micoplasmas se han reconocido como patógenos de humanos eh, a los géneros que les decía micoplasma y ureoplasma, ¿no? Y se han descrito más de 100 especies al género micoplasma y 7 pertenecen al género ureoplasma. Los micoplasmas poseen van a poseer una especificidad estricta hacia los hospederos y hacia los tejidos que infectan, ¿no? Y va a reflejar así su existencia nutricional y su modo de vida parasitario. El hábitat de esta, que es el hábitat primario de estos micoplasmas en humanos y en animales, van a ser principalmente las superficies mucosas de los tractos respiratorios y urogenital de los ojos. También el canal digestivo entre algunos, las glándulas mamarias y también las articulaciones donde vamos a poder encontrar a este microorganismo. Por ejemplo, acá tenemos en esta imagen los micoplasmas que infectan a los humanos y como les mencionaba, principalmente va a ser el micoplasma pneumoniae y el humano, el hominis, perdón. Como pueden observar, el micoplasma pneumoniae principalmente, va a llegar a colonizar la parte de la orofaringe. Entre los metabolitos que va a llegar a producir es glucosa, arginina y urea. Más adelante vamos a ver el por qué nos interesan estos metabolitos. Y como vemos el hominis, que se va a llegar a colonizar principalmente la orofaringe y el conducto urogenital. Y el ureoplasma que les mencionaba, el mismo que va a llegar a colonizar la parte de la orofaringe y el conducto genital, como podemos observar. ¿Sí? Ok. Dentro de las características morfológicas y pintoriales, mencionar que debido a que están delimitadas solamente por una membrana, los micoplasmas van a presentar una morfología esférica de aproximadamente 0,3 a 0,8 micrómetros de diámetro, pero sin embargo, muchos otros molicutes van a presentar estructuras variables, ¿no? Y también van a ser pleomórficas, aún en los cultivos que se llegan a hacer, ¿no? En los cultivos puros. Otras formas, por ejemplo, de esos micoplasmas van a incluir una apariencia piriforme, por ejemplo, una forma de botella, o fusiforme, o filamentos helicoidales, ¿no? Y esto va a ser debido a la ausencia de la pared celular rígida que tienen todos los miembros de la clase de los microbios, que les va a impedir, pues, que retener justamente retener esa forma que en un principio habíamos dicho que es piriforme, ¿no? También mencionar que por la ausencia justamente de esta pared celular, estos molicutes van a impedir retener los colorantes empleados, ¿no? En las tinciones de Gram. Por ejemplo, los fluorocromos que se intercalan entre las moléculas del DNA eh, pueden emplearse muchas veces como apoyo en la detección de microplasmas, ¿no? La observación, por ejemplo, de fluorescencia extranuclear nos va a sugerir la presencia de microplasmas en muestras de tejidos y fluidos corporales, ¿no? Pero no es definitiva para establecer un diagnóstico. Entonces, es gracias justamente a que estas bacterias no tienen esa membrana, es que, uno, no se van a llegar a colorear, dos, no van a tener una forma tan específica, por lo que pueden tener otras formas como piriformes, en botella, fusiformes o filamentosas helicoidales, ¿sí? Además, también mencionar
que estas bacterias tienen la presencia de esteroles, son aerobios estrictos, vale decir que necesitan oxígeno para su desarrollo, son incapaces de sintetizar un peptidoglicano, van a ser sensibles a las variaciones del pH, la temperatura, la presión osmótica en los detergentes, por lo que nosotros necesitamos establecer para su crecimiento un pH específico, una temperatura específica, una presión osmótica, ¿sí? Y además mencionar que los detergentes los eliminan. Y vamos a encontrar por esa razón formas cocoides, ¿sí? Principalmente formas redondas, pero muchas veces que pues, se pueden hacer piriformes o en forma de botella a partir de esa forma cocoide, ¿sí? Dentro de la estructura antigénica, mencionar que durante su evolución y adaptación hacia el parasitismo, pues los micoplasmas eh, han desarrollado diversos sistemas genéticos mutables, ¿no? Que les proveen de un juego de proteínas variables de superficie, pues que son llamadas lipoproteínas variables, las famosas BLPs, las cuales les van a permitir expandir su repertorio antigénico hacia mediante la generación de estructuras alternativas, ¿no? A partir de un número limitado de genes. Y se han descrito dos tipos de variaciones de BLP en el micoplasma. ¿Sí? Ahí tenemos la variación del tamaño y la variación de fase. La variación del tamaño resulta de la variación en el número de secuencias repetidas en tandem, ¿sí? En el extremo carboxilo terminal de esta bacteria. Y la variación de fase es un fenómeno que va a involucrar principalmente el encendido y apagado de la síntesis de las BLPs, ¿no? Adicionalmente, la variación de fase de un antigénico puede afectar por enmascaramiento diferencial la accesibilidad de los epítopos de otros antígenos, ¿no? Superficiales. Aquí, por ejemplo, tenemos justamente este encendido, ¿no? De estado on y el estado off, donde podemos encontrar a la bacteria, ¿sí? Y es de esa manera, pues, que se va a llegar, que va a llegar a producir, o que se va a llegar a introducirse hacia la génica mediante esta estructura antigénica. En cuanto a los factores de virulencia, los micoplasmas raramente matan a sus hospederos, ¿no? Y las infecciones tipo fulminante, pues van a ser muy poco frecuentes. Más bien, estas tienden a seguir un curso crónico. Ahí tenemos características clínicas de las infecciones, por ejemplo, causadas por micoplasma, pues nos sugieren más un daño ocasionado por el sistema inmune y las respuestas inflamatorias que un efecto tóxico directo de los componentes de estos micoplasmas, ¿no? Por ejemplo, entre estos productos vamos a tener a los productos de secreción que no se han identificado, por ejemplo, toxinas en micoplasmas. En su lugar, más bien se han sugerido como factores de virulencia de los productos finales del metabolismo, tales como el peróxido de hidrógeno y radicales superóxido, ¿no? Los cuales, pues, pueden causar daño oxidativo a las células del hospedero, ¿no? Y el metabolismo, por ejemplo, de arginina, ¿sí? El metabolismo de arginina, les había mencionado en un principio, nos va a generar ATP vía hidrólisis enzimática, así también como CO2 y NH3, entre algunos, ¿no? Como productos finales. Y la liberación de este NH3 en grandes cantidades, pues nos puede reducir las reservas en realidad celulares de arginina, resultando pues un efecto citotóxico por alteración justamente de la síntesis de proteínas, el crecimiento y la división también celular de los hospederos, ¿no? Entonces, entonces es este hecho de que se produzca CO2 y NH3, pues es importante, ¿no? Entre los productos de secreción que va a tener esta bacteria. Por otro lado, también los componentes celulares, pues es común la presencia de fosfolipasas o aminopeptidasas, ¿no? Unidos a la membrana celular principalmente. Y principalmente vamos a hablar del micoplasma hominis, ¿no? En este caso. Por ejemplo, estas se han implicado principalmente en la generación de intermediarios lipídicos
durante la interacción micoplasma-célula hospedera, así como también en la perturbación de la integridad de las membranas de las células hospederas, ¿no? Y aquí tenemos que hablar de estos términos. El término modulina bacteriana, que se refiere a estructuras moleculares que inducen la síntesis de citocinas con consecuencias patológicas, obviamente, ¿no? Por ejemplo, los micoplasmas nos van a producir al menos dos clases de modulinas. Ahí tenemos las lipoproteínas y lípidos, ¿no? Las modulinas micoplásmicas van a provocar una activación inespecífica y policlonal de linfocitos T y B, así como también la estimulación de citocinas, tanto proinflamatorias como de citocinas inhibitorias del mecanismo inflamatorio, ¿no? Por ejemplo, entre las proinflamatorias tenemos la interleucina 1, 6, la 12, el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Y entre los inhibidores del mecanismo inflamatorios tenemos a la interleucina 10, ¿sí? Dado que la adherencia a las células hospederas es indispensable para la colonización y la infección, los micoplasmas exhiben una muy fuerte adherencia en tejidos respiratorios y urogenital principalmente, ¿no? Es de ahí que sean considerados como parásitos superficiales, ¿no es cierto? Otro que tenemos que tomar en cuenta son las adhesinas, que son mejor estudiadas en los micoplasmas, ¿no? Principalmente el micoplasma pneumoniae. Estos van a poseer un organismo de adherencia llamado estructura de punta, ¿sí? En uno de los extremos, lo que le va a dar una apariencia piriforme a esta bacteria. ¿Sí? En esta estructura, por ejemplo, de punta, se va a localizar la mayor densidad de proteínas relacionadas con adherencia. Ahí tenemos las llamadas P1 y las P30, lo que pues, va a conferir principalmente la polaridad a la adherencia que va a tener esta, esta bacteria. ¿Sí? A ver. En la epidemiología, mencionar que, bueno, de los microplasmas aislados de humanos, son tres organismos los que van a destacar como causas de enfermedad, ¿sí? Ahí tenemos el micoplasma pneumoniae, el micoplasma hominis y el uroplasma urialítico. El micoplasma pneumoniae se reconoce ampliamente como patógeno eh, como patógenos oportunistas, ¿sí? Y bueno, pues las infecciones que van a ser causadas por este microorganismo se van a presentar principalmente en el conducto respiratorio inferior y superior. Ya les decía, principalmente en niños y en adultos, tanto en forma endémica como epidémica. En todo el mundo vamos a tener esta bacteria. Y las condiciones geográficas y climatológicas van a ser importantes, ¿no? Y bueno, pero no son determinantes para que la infección se presente en una población, ¿no? Principalmente tenemos que tomar en cuenta los tiempos o las fechas en las que aparecen esta bacteria, pues se podría decir que llega a aparecer esa bacteria. Por ejemplo, una persona infectada con Mycobacterium pneumoniae puede transmitir la bacteria mediante aerosoles, ¿no? Mediante las gotitas de Fluyer, y que van a ser generados durante pues, los episodios de tos. Y debido a que esta bacteria tiende a asociarse con células de desquamación, para que se establezca la transmisión, se van a requerir partículas relativamente grandes. En otras palabras, los brotes de infección por el Mycoplasma pneumoniae se van a presentar entre poblaciones con estrecho contacto, vale decir, en lugares donde hay hacinamiento, ¿no? Como puede suceder en escuelas, cuarteles, en las cárceles, universidades, etcétera, ¿no? Y estas personas con esta infección activa, pues van a aportar a la bacteria en las mucosas nasal, faríngeo, traqueal, así como también en el esputo que se va a llegar a producir, y pues la incidencia de enfermedad respiratoria por esta bacteria no muestra relacionalidad. La mayor proporcionalidad de pacientes se presenta
principalmente en verano y en climas que son templados. ¿Sí? Ok. En la clínica de esta bacteria del Mycoplasma pneumoniae, pueden causar enfermedades agudas, pero generalmente van a producir enfermedades de evolución silenciosa, ¿sí? Que tienden a la cronicidad. Van a afectar principalmente los conductos respiratorios, les decía, con un espectro amplio de complicaciones. Dentro de las enfermedades respiratorias, la infección por esta bacteria, por el Mycoplasma pneumoniae, se pueden presentar tanto en el tracto respiratorio superior como también en el inferior. Por ejemplo, el 50% de los pacientes que cursan con esta infección, por este micoplasma, presentan signos y síntomas no específicos de la enfermedad del tracto respiratorio superior, ¿no? La infección sintomática se va a desarrollar principalmente en un periodo de algunos días, que usualmente pues, puede persistir hasta por semanas o meses, ¿no? Y las manifestaciones clínicas más comunes que van a incluir va a ser la garganta irritada, fiebre, tos, ¿no? Que inicialmente pues es no productiva, pero posteriormente va a presentar esputo no hemorrágico, además de que va a tener también una cefalea, escalofríos, una coriza, mialgias, dolor de oído y malestar general entre algunas de la sintomatología que estos pacientes pues van a llegar a tener, ¿no? Entonces, se nos tiene que grabar esto. Dentro de la clínica que va a tener esta enfermedad es principalmente tos seca, dolor de garganta, que con el transcurso de los días esta tos se va a volver más purulenta. Aparte de que este paciente va a tener cefalea, además de una sudoración excesiva, se ha visto en algunos estudios. Va a tener escalofríos y principalmente puede llegar a tener incluso hasta dolores torácicos. Aquí vemos, por ejemplo, un poco más resumido, ¿sí? Los micoplasmas con importancia clínica. Aquí tenemos el micoplasma pneumoniae, que principalmente va a atacar al aparato respiratorio. Entre las enfermedades que nos va a producir en el ser humano es una traqueobronquitis, una faringitis, una neumonía. Dentro de las complicaciones secundarias, pues nos puede llegar a producir complicaciones neurológicas o una pericarditis o una artritis. Es por esa razón que podemos obtener muestras tanto de articulaciones y de otros lugares, líquidos raquídeo entre algunos, ¿no? También tenemos, les decía, otro tipo de micoplasma, como el genital o el hominis, que van a llegar a producir otro tipo de localización o en otro lugar de localización que no sea el aparato respiratorio. Ahí tenemos el aparato periurinario, principalmente entre estos que nos van a llegar a producir enfermedades del aparato periurinario como pielonefritis en algunos casos. ¿Sí? Les decía, nos va a llegar a producir principalmente estas tres enfermedades. Traqueobronquitis, neumonía típica y una faringitis aguda, que si no se la va tratando, esta se va cronificando, pero como también les he mencionado en un principio, muchas de estas patologías se van curando solamente por la inmunología. Entre las complicaciones secundarias que va a llegar a tener, pues podemos tener desde enfermedades del sistema nervioso central, como una meningoencefalitis, que nos va a producir una parálisis, luego una mielitis, o en algunos otros casos podemos tener lesiones mucocutáneas, los cuales nos van a dar nos van a producir eritemas nodosos o multiformes. Podría existir también alteraciones hematológicas, como una anemia hemolítica, o alteraciones cardíacas, como les había mencionado, una pericarditis. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas lesiones nodosas, ¿sí? Como podemos dar, multiformes y también únicas, como podemos observar, que nos puede llegar a producir esta enfermedad. Dentro de los rayos X, al sacar unos rayos X a estos pacientes, cuando tenemos una enfermedad pulmonar, podemos encontrar imágenes así, de esta manera, donde observamos un derrame pleural, donde vamos a observar opacidades reticulares difusas, parailiares en los lóbulos inferiores. Muchas veces puede ser unilateral o bilateral en un 20 al 50%. Y casi siempre va a tener una ocupación alveolar. Aquí tenemos un derrame, por ejemplo, de un paciente que está cursando con un micoplasma pneumoniae.
Tenemos aquí otras imágenes radiológicas, igual con los desastres. Como pueden observar, estas imágenes que nos están indicando que existe desastre. Dentro de la patogenia, mencionar que los micoplasmas ingresan al hospedero en el cual se van a llegar a multiplicar y van a sobrevivir por periodos largos, prolongados de tiempo. Además de que estas bacterias han desarrollado mecanismos moleculares para lidiar con la respuesta inmune del hospedero, así como para la transferencia y la colonización también en un nuevo hospedero. Estos mecanismos incluyen el mimetismo de antígenos del hospedero que, que van a producir una sobrevivencia en el interior de la célula fagocítica y no fagocítica, además de la generación también de plasticidad fenotípica. Pero no obstante, aún queda por resolver si los micoplasmas causan daño directo a las células de los hospederos, si la respuesta inmune está implicada en el daño y cuándo el nivel de daño se manifiesta clínicamente. Aún no se ha podido explicar específicamente. También mencionar que la ausencia de esa pared celular en estos micoplasmas puede facilitar el contacto directo de estas membranas de la célula hospedera, lo cual puede llevar a la fusión de las dos membranas, que va a permitir así la transferencia o el intercambio de componentes membranales, ¿no? O la inyección del contenido citoplásmico de los micoplasmas, ¿no? Incluyendo enzimas hidrolíticas al interior de este citoplasma de la célula hospedera. Y de esta manera, las endonucleasas activas de los micoplasmas eh, eh, que se encuentran con los radicales reactivos de oxígeno puedan provocar aberraciones cromosómicas en las células infectadas. También se ha demostrado invasividad en varias especies de micoplasma a células fagocíticas y no fagocíticas, mediante por ejemplo, mediante el análisis por microscopía electrónica en los espermatozoides infectados. Experimentalmente se ha sugerido que el ureoplasma urealítico, por ejemplo, también se localiza intracelularmente y este fenómeno pues, puede presentar un mecanismo de evasión de la respuesta inmune del hospedero en vivo y puede, en consecuencia, explicar parcialmente la persistencia bacteriana, ¿no? Algunos que podemos identificar. En esta, una vez que ingresa los materiales les van a 6 el mecánica para usualmente de también de medio con proteínas y lípidos. Las diferentes especies de estos micoplasmas, en realidad, son organismos muy diferentes y cada uno con características metabólicas únicas y requerimientos también especiales en el cultivo. Además que van a tener un amplio espectro de pH para su crecimiento óptimo, más bien dicho, así como también
de diferentes sustratos bioquímicos para la obtención de energía, ¿no? Por ejemplo, entre algunos eh, agares que podemos usar para su crecimiento, principalmente vamos a usar el caldo de micoplasma, para micoplasma, que es específico. Además, a este caldo para micoplasma le tenemos que aumentar rogofenol para eliminar algunas otras bacterias. También tenemos este agar para micoplasma. Tenemos agar para micoplasma con inhibidores o medios bifásicos para los micoplasmas, ¿no? Como son caldos o agares, los cuales vamos a tener que colocar componentes con azul de metileno, rojo fenol, glucosa para el crecimiento, o en el caso de estos caldos, de igual manera, azul de metileno, rojo fenol, glucosa, acetato de talio, penicilina, etcétera, entre algunos, para que pueda llegar a crecer óptimamente. Entre las muestras que nosotros vamos a llegar a tomar, o de dónde podemos llegar a tomar, pueden ser tomas de muestras orofaringeas, tomas de muestras de cervix y uretra en el caso de que tengamos un oreoplasma hominis o un micoplasma hominis o un uroplasma, ¿sí? Podemos también tomar la muestra de sangre venosa, podemos realizar biopsias de líquido cefalorraquídeo, de líquido sinovial, siempre y cuando tenga bueno, esta enfermedad ha salido a otros lugares, a otros sistemas. Entre algunos métodos que podemos usar para la toma de estas pruebas, por ejemplo, son textudados, fluidos y las biopsias, donde al tomar estas muestras tenemos, por ejemplo, algunos parámetros para poder realizar. Por ejemplo, en una biopsia tenemos que inocular en una proporción 1:100. En los fluidos normales estériles tenemos que colocar una concentración de 10 veces a 10.000 revoluciones por minuto y una inoculación, una proporción de 1:10. Posterior a que hagamos esto, vamos a tener que llevar en un medio de transporte, los cuales tenemos algunas estrategias para que nuestras bacterias no se mueran. Por ejemplo, una filtración de caldo a través del filtro, una estrategia 2, una centrifugación, lo que les mencionaba anteriormente. Todas, al final, ya sea para inocular en un caldo o en un agar, vamos a primero inspeccionar, ¿sí? El pH que tiene. Posterior a eso vamos a hacer una siembra y una resiembra y recién vamos a hacer la configuración mediante el PC. Es más o menos lo que tiene que suceder para que nosotros podamos tener un resultado. Aquí, por ejemplo, tenemos los micro... Bueno, una vez que hagamos el sembrado, los micoplasmas van a formar colonias que son muy pequeñas, más o menos entre 50 a 600 micrómetros de diámetro, ¿no? Los cuales solo pueden ser observadas con una lupa o a través de los objetos de menor aumento del microscopio óptico, ¿no? Y lo que vamos a observar y la apariencia que van a llegar a tener estas muestras van a ser de huevo frito, como ustedes pueden observar aquí en la imagen A, tiene una especie de huevo frito, ¿no es cierto? Estas son las colonias típicas de micoplasma que van a incluir en una zona central opaca y granular que va a resultar del crecimiento hacia el interior del agar, ¿no? La cual pues muchas veces puede estar rodeada por una zona periférica translúcida de crecimiento superficial, como ustedes pueden ver, y que nos va a dar una apariencia de huevo frito. ¿Sí? Aquí tenemos en la imagen A y en la imagen B tenemos ese tipo de, ese tipo de imagen, ¿no? De huevo frito. En la imagen C, D y E, que van a llegar a pertenecer al ureoplasma, vamos a encontrar otro tipo de imágenes, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, podemos encontrar que va a existir un crecimiento superficial y que van a formar colonias más o menos entre 15 a 30 micrómetros de diámetro, ¿no? Y obviamente no van a tener la imagen típica que pueden tener los micoplasmas. No se olviden, una apariencia de huevo frito. Aquí, por ejemplo, entre las pruebas diagnósticas
Les había dicho que podemos usar el PCR, podemos usar sembrado, ya sea en caldos o en cultivos, ¿sí? Y bueno, cuando nosotros observamos a la microscopía, esta prueba no nos va a ser muy útil, ¿sí? De este microorganismo, para los microorganismos, debido a que no tienen pared celular y por ende no se van a llegar a teñir y por ende no vamos a encontrar ninguna bacteria. Cuando realizamos el cultivo, esta prueba es lenta. Tenemos que esperar entre 2 y 6 semanas para dar un resultado positivo. Y obviamente no es sensible, ¿no? Para la mayoría de los laboratorios no disponen de estos cultivos. El diagnóstico molecular es el más eficaz, el más efectivo, donde van a estar basadas en las pruebas de PCR que van a disponer de una alta sensibilidad. También podemos usar la fijación del complemento con títulos de anticuerpos frente a antígenos lípidos, los cuales van a alcanzar un valor máximo más o menos tras 4 semanas y se van a mantener entre 6 a 12 semanas. Tienen baja sensibilidad y especificidad. Tenemos entre los serológicos también enzimoinmunoanálisis, y se dispone de un gran número de pruebas dotadas, unas de sensibilidad y especificidad variables, y las pruebas frente a las proteínas de adesina P1 podrían ser las más específicas en este caso. También vamos a tener otro que es las aglutininas frías, donde la sensibilidad y la especificidad van a ser bajas y, bueno, se producen reacciones cruzadas con otros patógenos respiratorios. Entonces, la prueba ideal para este microorganismo va a ser la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. ¿Sí? Entre el diagnóstico diferencial o las enfermedades que se pueden parecer o que nos podríamos confundir, van a ser la Legionella pneumophila, el Streptococcus pneumoniae, influenza A y B, Coxiella burnetii, la fiebre Q, la Clamidófila pneumoniae, la Clamidia psittacea o adenovirus, con un síndrome de SRA, ¿no? El síndrome de dificultad respiratoria aguda. Son entre algunas patologías con las cuales podríamos confundir a este microorganismo. Es por eso que se van a encontrar entre las neumonías, entre los famosos NAC, las neumonías adquiridas en la comunidad. ¿Sí? Para el tratamiento, mencionar que este microorganismo ya de por sí va a ser resistente a las penicilinas, ¿sí? Principalmente a la penicilina y a las y cefalosporinas, ¿sí? Pero va a ser efectivo a la eritromicinas tetraciclinas, especialmente a las doxiciclinas y a las fluoroquinolonas, ¿no? Que van a ser eficaces para tratar este tipo de infecciones. También se ha mencionado, aunque la tetraciclina y las fluoroquinolonas se reservan muchas veces para los adultos, pero en general el tratamiento específico es la doxiciclina. Podemos usar de inicio también eritromicina. Pero no podemos usar penicilinas, porque ya de por sí se ha encontrado que es resistente a este medicamento, por lo que ya actualmente está en desuso. Para la prevención, bueno, principalmente los bebés y las personas en mal estado de salud, en especial aquellas con sistema inmunitario debilitado debido al VIH, por ejemplo, trasplante u órgano u otras infecciones, deben abstenerse de estar con estas personas que cursan con esta enfermedad porque se van a contagiar y se les puede complicar. También el aislamiento de las personas infectadas teóricamente va a reducir siempre el riesgo de infectar a otros, ¿no? Ahí está el uso de los barbijos. También deben evitar el contacto con individuos que padezcan neumonía por micoplasma para no empeorar su patología. Entonces, son algunas de las prevenciones que nosotros debemos tomar en cuenta cuando estamos frente a este tipo de pacientes. Ahora, hablando de la clamidófila neumoniae, que también es lo podemos usar como un diagnóstico diferencial en el caso de Mycoplasma pneumoniae, pues mencionar que la Clamidófila pneumoniae pertenece al género Clamidófila, a la familia Chlamydiaceae, las mismas que se van a encontrar el género Chlamydia y el género Clamidófila, ¿sí? A nosotros nos interesa, pues, voy a hacer mención simplemente de la clamidia, que el más común es la clamidia trachomatis, los mismos van a tener los serotipos T y K, nos van a producir infecciones genitales neonatales, linfogranulomas venéreos,
Sí, también en algunos otros casos se ha podido encontrar que era conjuntivitis crónica, ¿no? Simplemente para que lo conozcamos, ¿no? Y el que nos interesa ahora, el de la familia Clamidiaceae, ¿no? Y es el que nos interesa, la Clamidófila pneumoniae, ¿sí? Para ello, la Clamidófila pneumoniae es una bacteria intracelular obligada, que va a tener características similares a las de las gram negativas, ¿sí? Además de que es un patógeno común del tracto respiratorio, ¿sí? En otras palabras, la Clamidófila pneumoniae eh, va a tener dos formas características durante su ciclo de desarrollo. Una forma intracelular, que son los cuerpos reticulares, y otra forma extracelular, que es la infectante y metabólicamente inactiva, ¿no? Los cuerpos inactiva, que ahí tenemos los cuerpos elementales. Es un patógeno común del tracto respiratorio, les decía, que va a afectar a todos los grupos etarios y con una amplia distribución geográfica. Prácticamente lo encontramos en todo el mundo. No hay evidencia de estacionalidad en cuanto a la frecuencia de la infección, pero sin embargo se describen epidemias cada 4 a 5 años, ¿no? La edad más frecuente, por ejemplo, de primoinfección se va a encontrar entre 5 y 15 años en regiones templadas y desarrolladas, ¿no? Pero puede ocurrir precozmente también en regiones tropicales o menos desarrolladas, ¿no? Por ejemplo, estudios mediante serología han documentado el aumento de las tasas de prevalencia en escolares, llegando a 30 hasta 45% en los adolescentes. Y se estima que en un 2 a 5% de los niños y adultos son portadores asintomáticos en la nasofaringe. También mencionar que diversos grupos han descrito la detección de Clamidioides pneumoniae en casos de infecciones respiratorias bajas, ¿no? Entre algunos, por ejemplo, en algunos documentos que se han encontrado, va a existir una ausencia de detección, mientras que en otros han encontrado Clamidioides pneumoniae hasta en un 44% de los casos, ¿no? Es probable que estas variaciones pues se deban a diferencias en las características demográficas de las técnicas de diagnóstico que son usados en estos estudios, ¿no? Dentro de la patogenia de esta enfermedad, la infección se va a transmitirse por secreciones respiratorias de persona a persona o por fomites, ¿sí? Tiene un periodo de incubación de aproximadamente 21 días. Luego de la infección, pues los cuerpos elementales van a llegar a atacar a la célula huésped por un proceso de unión electrostática y van a entrar a la célula por endocitosis, ¿sí? Se van a formar un fagosoma donde los cuerpos elementales se diferencian en cuerpos reticulares y a las 36 o a 48 horas más o menos, que se siguen inoculando, pues la multiplicación se va a llegar a detener y va a retomar a la forma infecciosa. Entonces, Clamidófila pneumoniae es un potente gatillante de inflamación que nos va a producir hiperactividad bronquial mediada por inmunoglobulina, principalmente. Además, que puede permanecer en estado de infección persistente, donde la actividad metabólica se va a llegar a reducir, produciendo infecciones subclínicas prolongadas. ¿Sí? En cuanto a las manifestaciones clínicas, la mayoría de estas infecciones van a ser asintomáticas o leves. ¿Sí? Principalmente la infección a menudo pues va a comenzar con un prodromo no específico de odinofagia, malestar general, cefalea, fiebre baja y tos. Sí, el curso es prolongado, 2 a 6 semanas aproximadamente, y a menudo también es bifásico. Puede presentarse con síntomas respiratorios altos como faringitis, laringitis o sinusitis, pudiendo incluso desarrollar hasta bronquitis o neumonía. ¿Sí? Y en el examen físico pueden aparecer también faringitis no exudativa, sibilancias, crépitos, ¿no? En el examen de pulmones. La edad también va a estar relacionada con la severidad de la enfermedad, ¿no? Los adolescentes desarrollan frecuentemente infección pues, del tracto respiratorio inferior, ¿no? En las infecciones, por ejemplo, severas, pueden complicarse con neumatoceles, ¿no?
o con derrames pleurales, neumotórax, una fibrosis intestinal, o perdón, una fibrosis intersticial, abscesos pulmonares, y entre otras complicaciones que también han sido descritas, podemos incluir a las otitis medias agudas, eritemas nodosos, artritis reactiva, síndrome de Guillain-Barré, meningoencefalitis, miocarditis y endocarditis, ¿no? Entre algunas que podemos ir mencionando. Entonces, la clamidófila neumoniae se ha relacionado también con esclerosis múltiple, un síndrome de fatiga crónica y también con enfermedad arteriosclerótica cardíaca, ¿no? Lo que ha sido confirmado. Y en relación incluso al asma, se ha demostrado que la clamidófila neumoniae en exacerbaciones, eh, por lo que algunos sugieren incluirla incluso en el screening, ¿no? de pacientes descompensados, pensando en que el asma está siendo producido justamente por esta bacteria. Por ejemplo, un estudio donde se buscaba inmunoglobulina E, ¿sí? Específica para la clamidia pneumoniae, ha mostrado una fuerte asociación entre esta y la severidad de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, la mortalidad se asocia con comorbilidades o infecciones secundarias a esta bacteria. ¿Sí? Bueno, eso es lo que les había mencionado, ¿no? Nuevamente recapitulando. Entonces, el paciente va a incubar entre unos 21 días aproximadamente. Va a ser precedida siempre por síntomas de vías respiratorias superiores e inferiores. Podría tener una fiebre o una febrícula, una tos no productiva. En los rayos X vamos a encontrar infiltrados segmentados, no suele haber también leucocitosis y a veces curso grave con insuficiencia respiratoria y derrame pleural que es parecido al micoplasma pneumoniae, si ustedes se acuerdan. Ahora, entre las manifestaciones clínicas extrapulmonares, pues nos puede llegar a producir enfermedades como endocarditis, miocarditis, artritis activa, eritema nodoso, tiroiditis, Guillain-Barré, meningitis, hepatitis, uveitis, ¿no? Si ustedes recuerdan. Ahora, entre el diagnóstico, no existe hallazgos de laboratorio o radiológicos específicos. ¿Sí? El recuento, por ejemplo, de leucocitosis es a menudo normal o muchas veces levemente elevado. ¿Sí? El VHS, por ejemplo, está típicamente elevado. La radiografía va a mostrar habitualmente un patrón intersticial, ¿sí? Sin consolidación. El derrame pleural, pues muchas veces es infrecuente. Y como método de diagnóstico puede realizarse cultivo de nasofaringe, esputo de líquido pleural. Pero sin embargo, el cultivo tiene algunas limitaciones debido a la complejidad, obviamente, técnica, ¿no? Y la disponibilidad limitada y el rendimiento variable que van a tener los laboratorios. Y con respecto a la serología, los anticuerpos de inmunoglobulina M van a aparecer en 2 a 3 semanas y los anticuerpos de inmunoglobulina G de 6 a 8 semanas después de la infección. Entonces, si un paciente está cursando con la enfermedad y no está en este rango de 2 a 3 semanas, pues no va a aparecer inmunoglobulina M, ¿no? También, aunque la PCR es un método de diagnóstico bien prometedor, ¿no? Aún no existen pruebas comerciales validadas y estandarizadas, pero nos da muy buenos resultados. En el tratamiento, la clamidófila neumoniae va a ser susceptible principalmente a macrólidos, a las tetraciclinas, quinolonas, pero sin embargo, estas dos últimas, las tetraciclinas y las quinolonas, no están recomendados como primera elección en los niños. Y se sugiere el uso principalmente de eritromicina por 14 días, claritromicina por 10 días y acitromicina por 5 días. A un niño, por ejemplo, podemos mantener con doxiciclina de 2, perdón, a las personas en general podemos mantener con doxiciclina de 2 a 3 semanas, una medicación de doxiciclina de 2 a 3 semanas. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir el día de hoy, pero sin embargo les quiero dejar este caso clínico para que ustedes lo vayan analizando. Y se trata de una joven blanca de 21 años
que sufre un cuadro de fiebre y cefalea con un desarrollo progresivo de tos seca. A lo largo de 2 días siguientes, su tos empeora y se hace productiva, con eliminación de cantidades pequeñas de esputo fluido. Es una paciente previamente sana. Su hermano de 18 años presentó un cuadro similar aproximadamente 2 semanas antes. Sí, con estos datos me gustaría que ustedes puedan ir analizando. Les voy a dar bueno, les voy a comentar un poquito acerca del diagnóstico presuntivo que podría tener esta paciente. Pareciera que es una paciente que tiene un micoplasma, neumonía, pero ustedes vayan analizando en base también a la teoría que se les ha ido dando. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguna consulta, alguna duda que ustedes quisieran realizarla. Bueno, no habiendo ninguna consulta, un gusto poder compartir con todos ustedes. Y bueno, pues que tengan un buen descanso. Conmigo será hasta otra oportunidad o hasta la siguiente clase teórica. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.